porque como cada día tiene su afán, ya tiene que ser afán empezar a preocuparse de la operación Renta 2021. Porque estamos a poquitos días, faltan solamente 10 días para que se inicie entre el 1 de abril y el 30 de abril. Acuérdate que se hace la declaración de renta. José Navarrete, docente de la Universidad Andrés Bello, contador auditor, MBA de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Lleida en España. Hola José, muy buenos días. Hola Álvaro, hola Luis, ¿cómo están? Muy bien, gracias, un gusto saludarlo. Un gusto para mí también. José, ¿escuchamos bajito Sí. o idea mía? Sí, está un poquito bajo, pero hoy lo vamos a corregir. ¿O no? Ahora sí. ¿Me escuchas ahí? Sí. Un poco mejor. José, ¿qué es lo distinto que trae esta operación Renta 2021 pensando en los años anteriores? Sí, mira, esta operación Renta trae varias novedades con respecto a los años anteriores. Si Mira. ustedes hacen memoria, se hizo una reforma tributaria en el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Sí. Una reforma que fue bien bullada porque el lema era que se iba a acabar con el FUT, ¿se acuerdan? Entonces había que eliminar el FUT, que era un registro. Entonces, lo que se hizo en esa reforma fue establecer un régimen general con una tasa del 27% y un crédito del 65% para la empresa, y un régimen que se llamaba renta atribuida. Eso significa que los socios de las empresas pagaban impuestos, retiraran o no retiraran las utilidades, que era lo distinto que había antes, digamos. Entonces, eso es lo que teníamos vigente. En este gobierno de Sebastián Piñera se hizo una nueva reforma. La del año pasado, ¿no? Exacto, y esa nueva reforma está entrando en régimen este año. Entonces eso es la primera novedad. Entonces la primera novedad es que hoy día ya no tenemos el concepto de renta atribuida, tenemos fundamentalmente dos regímenes. El régimen general, que sigue siendo de impuesto del 27 con tasa del 65, pero ahora se adiciona un régimen que se llama ProPyme, un régimen que está orientado a las empresas de menor tamaño. Y ese régimen tiene dos partes, digamos, uno que se llama ProPyme general y otro que se llama ProPyme transparente. Entonces, esas son como las grandes novedades. Y por otro lado, hay una novedad puntual que tiene que ver con la pandemia. Yo hablé de tasas del 27 o tasas del 25 para las empresas. Desde el año 2001 hasta el año 2023, por efecto de la pandemia, la tasa de impuesto de primera categoría, la tasa que pagan las empresas, de 25 a 27 va a bajar a solo 10%. Así que también ahí hay una carga menor. ¿Y eso significa que hay menos recaudación también para el fisco? Sí, efectivamente. Pero, digamos, en general debería haber mucho menos recaudación porque la tasa es más baja y el volumen de operaciones del año pasado también fue más bajo por efecto de la pandemia. Hay muchas empresas que vendieron muy poco o que no vendieron nada. Sí. Y hablaste de dos regímenes para las pymes en el fondo. ¿Cómo cuáles son las características principales de esos dos regímenes que probablemente nuestros auditores deben estar ahí haciéndose más de una pregunta? Claro. Sí. El régimen ProPyme, el régimen ProPyme, el ProPyme general y el ProPyme transparente está orientado a pequeñas empresas o medianas empresas en rigor, porque hay que vender algo así como 2.000 millones al año, de ahí hacia abajo, todas las empresas que están dentro de ese rango. Esto es como la clase media, así claro, como una que cosa es así. un rango bastante amplio. Sí, más ciertas otras características legales, pero en el fondo cerrémoslo en eso. Y en todo caso, esta clasificación ya se hizo durante el 2019. El Servicio de Impuesto Interno clasificó las empresas y las empresas tenían la opción de, si es que no estaban de acuerdo con el régimen donde estaban, de cambiarlo. Bueno, pero en rigor, ¿qué significa ser ProPyme? Significa pagar tasa del 25% de la empresa, significa que los socios pueden ocupar el 100% del crédito de este impuesto pagado, pero solo por rentas retiradas o percibidas, a diferencia de lo que estaba en la reforma de Bachelet, que los socios pagaban por el total de la utilidad. Aquí solo volvemos al esquema anterior, FUT, digamos. Claro, FUT no se llama FUT, pero tiene ahora otro nombre, pero es básicamente lo mismo. que pagas solamente cuando retiras utilidades.
Exacto. Porque desde mi punto de vista el régimen de renta atribuida era una ficción, porque normalmente los dueños de empresas se establecen un sueldo, digamos, o una cantidad mensual que remesan o retiran, y el resto de utilidad se reinvierte. Eso es así, digamos. O sea, si no, los negocios no crecerían. Entonces, pagar impuestos por algo que no se retiró es como un poco, desde mi punto de vista, un poco injusto. Por lo tanto, hoy día volvemos un poco a cierta justicia tributaria, en el sentido de que van a pagar solo por el impuesto retirado y con opciones de contabilidad simplificada, que es también que no es menor, porque finalmente la carga administrativa también es más baja para este sector. Pero ahí eso es una mala noticia para los estudiantes de contabilidad, ¿no? Porque en el fondo como que impuesto interno te pone todo el ejercicio tributario y uno dice, sí, acepto. Mira, sí y no, ese es un tema que hemos debatido con los colegas varias veces, pero yo creo que no, porque siempre, en la mayoría de los casos, se requiere la asesoría de un profesional. O sea, no es tan así como apretar el botón. Sí. Hay que saber un poco, digamos, y hay gente que se arriesga y lo hace sin ningún problema. A diferencia de las declaraciones personales, donde ahí sí que apretar un botón, ahí no hay mucho caso. Sí. Oye, José Navarrete, ¿y cuáles son los plazos relevantes para esta operación Renta 2021? Sí, mira, antes de contestar esto, se me quedó una cosa en el tintero que es súper interesante, que es el régimen de ProPyme transparente, que es para las empresas más pequeñas todavía, y que lo novedoso de esto es que las empresas no van a pagar impuestos de primera categoría, sino que solamente los socios van a pagar impuesto global complementario, directamente. Entonces, aquí hay como un paso menos. O sea, aquí hay una real simplificación, porque la lógica nuestra es que las empresas pagan impuestos de primera categoría y después los socios pagan global complementario. Las transparentes van a pagar primera categoría y van a pagar solo global complementario. Entonces, ahí hay claramente una simplificación. Bueno, estamos ahí con una delgadez en la internet, a través de la cual se conecta José Navarrete, por lo tanto perdimos algo de lo que dijiste al final. Pero a ver si ya se estabilizó. Y vamos con lo de los plazos relevantes, José. Ya. Por favor. Ya, mira, yo ya lo dijo, esto parte el día 1 de abril, parte la operación Renta, y hasta el último día hábil de abril, que sería el 27, creo, esa es la operación Renta oficial, digamos, para las personas que tienen que pagar. Y de ahí hay un plazo para incluso posterior para las personas que no tienen que pagar, para las personas que tienen devolución, que sería hasta el 9 de mayo. O sea, por lo tanto, el Renta parte el 1 de abril y termina el 9 de mayo. Eso es. Mira. Oye, yo desde la ignorancia siempre me he fijado que la operación Renta, desde el punto de vista comunicacional, se concentra en la devolución de impuestos. Y a mí se me ocurre que ese ítem, que es el interesante para uno, como ciudadano común y corriente, que no tiene empresa, en fin, y que presta servicios de distinta naturaleza, es lo relevante. Pero para el fisco, se me ocurre que lo relevante tiene que ser lo que recauda. Y sin embargo, comunicacionalmente, todo se concentra en el ahora, que es 11,5, creo que 11,65, que es lo que retiran. Pero este año no, todavía no. ¿Cuánto nos Sí, pues. No, este año está el otro. No, sí, este año 11,5, pero el año anterior fue inferior. Pero no olvides que en el fondo, por ejemplo, en el caso de las boletas de honorario, el PPM se paga mensualmente. Entonces, si bien hoy día te devuelven, pero el fisco utilizó ese dinero durante todo el año. Claro. Se lo prestaste un ratito. Efectivamente. No, sí, yo tengo claro que no pierde nunca, pero así es la cosa. Pero, ¿sabes tú que a mí me queda una sola duda? Y tiene que ver, y en breve, José, tiene que ver con el segundo retiro del 10% que se supone que estaba, que tenía una obligación de tributación. Sí, disculpa. El primer retiro, como ya tú algo lo mencionaste, no ese era libre de impuesto, pero el segundo retiro sí es afecto de impuesto. Y ahí, ¿qué es lo que se indica? Se indica que si la persona tiene ingresos superiores a 30 UTA, que son como 18.300.000, más o menos, al año, entonces esta persona va a tener que pagar impuestos. Sobre ese retiro.
Sí, es decir, si alguien gana, por ejemplo, 19 millones de pesos, Tiene que pagar. va a tener que pagar impuestos y a esos 19 millones les va a sumar el segundo retiro y sobre la suma de sus ingresos más el segundo retiro va a tener que pagar impuestos. Pero ahí también hay una salvedad porque como en general el retiro se pagó en cuotas, ¿no es cierto? Hay que ver dónde quedó la cuota. Sí, calzó en el año 2020 o llegó o en el 2021. Sí, o si se pagó, por ejemplo, hay gente que recibió una cuota en diciembre del 2020 y otra cuota en enero del 2021, entonces la mitad va a pagar el 2020 y la otra, o sea, en esta operación renta y la otra mitad va a pagar el año que viene. Mira, qué buena pregunta, Joyce. Como que noté como que arrugó la nariz un poco, ¿ah? Es que estoy preocupada. Mira, no es malo esto. Más de 18 millones al año no es una buena cosa, digo yo. ¿Ah? ¿Cierto, José? Tienes que, eso se puede calcular ya, a ver un poco para ver si te van a devolver algo o no, digamos. Sí, pero eso ya es tema de, ¿cómo se llama? Tiene otro precio, ¿sí? En todo caso. Obviamente. La asesoría es distinta. Muchas gracias, José Navarrete, docente de la Universidad Nacional Andrés Bello. Gracias por esta explicación y por estar con nosotros en el análisis de la realidad económica más tempranero de la radiotelefonía chilena. Buenos días. Nos vemos. Muy buenos días, gracias.